Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a dar una explicación de las leyes de Mendel, primera y segunda, y en un vídeo posterior explicaremos la tercera ley de Mendel. Bien, como sabéis, Gregor Mendel hizo una serie de experimentos con guisantes, con plantas del guisante, y estudió 7 caracteres diferentes, analizando distintas generaciones, para intentar averiguar cómo era el mecanismo de herencia de distintos caracteres. Estudió el color de la semilla, el tamaño de la planta y una serie de cuestiones más, ¿no? Nosotros aquí, para el ejemplo que vamos a utilizar en este vídeo, vamos a hablar sobre el color de la semilla. Entonces, primera ley. La primera ley de Mendel se conoce también como principio de uniformidad. Bueno, las leyes de Mendel se conocen como leyes o principios, ¿vale? Indistintamente. Y la primera ley se le llama principio de uniformidad o uniformidad de los híbridos y consiste en lo siguiente. Imaginaos que tenemos dos variedades de planta de guisante, ¿vale? Tenemos una variedad de guisantes. A los guisantes se les llama también chícharos o arvejas, ¿vale? Como sea que se le llame el sitio desde el que me estéis viendo. Bueno, pues tenemos una planta con semillas de color amarillo y tenemos otra variedad de la misma planta, pero con semillas de color verde. Si nosotros hacemos un cruzamiento entre estas dos variedades, esta X que hay aquí, este aspa, significa en genética significa cruzamiento, ¿vale? Entonces este símbolo significa que cruzamos estas dos variedades de planta para obtener una descendencia. Aquí ya empieza a aparecer un par de conceptos importantes. Por ejemplo, ¿veis esta P de aquí? Esta P de aquí se coloca para indicar la generación parental. Significa parentales, ¿vale? Y son las plantas de partida. Cuando nosotros cruzamos la generación parental, vamos a obtener una descendencia a la que llamaremos F1. Esto de F1 significa primera generación filial. Son los hijos, los descendientes de la generación P. Bien, pues Mendel lo que observó es que si cruzaba plantas de semilla amarilla, una línea pura de plantas con semilla amarilla, con otra línea pura de plantas con semilla de color verde, toda la descendencia, toda la F1 iba a ser de color amarillo, ¿vale? Como si el color verde hubiese desaparecido. Después veremos que realmente lo que ocurre no es que el color verde desaparezca, pero da esa sensación, ¿no? Entonces, la primera ley de Mendel es tan sencilla como decir que al cruzar dos líneas puras, esta y esta, decir línea pura es lo mismo que decir homocigoto, después veremos lo que es esto de homocigoto y heterocigoto, toda la descendencia va a ser uniforme, ¿vale? Vamos a obtener una descendencia que son todos iguales y que manifiestan uno de los dos rasgos de los parentales, en este caso este, pero no el otro. Pues esto es la primera ley de Mendel, uniformidad de los híbridos. Lo de uniformidad se refiere a la igualdad de los individuos de la F1. Mendel observó esto para los 7 caracteres que estudió, ¿vale? Si en vez de estar considerando el color de la semilla, estuviésemos considerando el tamaño del tallo, hay plantas de guisante con tallo alto y otras con tallo enano, pues al cruzar una línea pura de plantas con tallo alto con otras de tallo enano, la F1 sería toda serían plantas con tallo alto, ¿vale? Y los mismos resultados para los 7 caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, principio de uniformidad. Cruzamos dos líneas puras para un carácter y toda la descendencia será uniforme. Si nos vamos a la segunda ley de Mendel, se le llama también principio de segregación o ley de segregación de los alelos, y aquí ya tenemos que empezar a aclarar algunas cuestiones, ¿vale? ¿Qué carácter es el que estamos considerando en este caso? Pues el color de la semilla. Para ese carácter, color de la semilla, va a haber un gen controlando dicho carácter, ¿vale? Mendel a los genes no les llamó genes, les llamó factores. La palabra gen es posterior, pero hoy sabemos que detrás del color de la semilla hay un gen que controla eso. Y ese gen va a tener una serie de alelos. ¿Qué son los alelos? Bueno, esto de los alelos son las alternativas que hay dentro de ese gen. Por ejemplo, para el gen color de la semilla en plantas del guisante, hay dos alternativas. Las semillas pueden ser amarillas o pueden ser verdes. Bueno, pues esos son los alelos dentro del gen color de la semilla. Y los alelos utilizamos letras para distinguirlos unos de otros. En este caso, al alelo que determina
semilla amarilla le llamamos A mayúscula y al que determina semilla verde le llamamos A minúscula, ¿vale? Otros conceptos importantes son que cada individuo que consideremos, cada planta va a tener dos alelos. Esto es así porque los alelos son pedacitos de ADN que están en los cromosomas. Y todos nosotros heredamos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre y la otra mitad de nuestros cromosomas de nuestra madre. Entonces, una planta concreta va a tener un alelo heredado de su padre y otro de su planta progenitora paterna y otro alelo heredado de su planta progenitora materna. Genotipos y fenotipos. Bueno, si no habéis visto el vídeo de conceptos previos, buscadlo por el canal. Los genotipos, recordemos que son los alelos que tiene una planta en concreto, y los fenotipos son, el fenotipo sería cómo se manifiestan esos alelos en el carácter que estemos considerando. Entonces, genotipo, ¿qué alelos están presentes? Fenotipo, ¿cómo es esa planta? Una planta que tenga dos alelos de este modo, A mayúscula, va a tener un fenotipo, va a tener semillas amarillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el alelo A mayúscula decimos que es el que determina semilla amarilla. Para estas plantas de aquí, A minúscula, el fenotipo será semilla verde. Tenemos la duda con estas de aquí, ¿vale? Porque estas plantas de aquí tienen un alelo para semilla amarilla y otro para semilla verde. Entonces, ¿cómo serán estas plantas? Bueno, vamos a ver. Estas plantas, esto de homocigoto y heterocigoto, si tenéis dudas, ya digo, buscad el vídeo de los conceptos previos y ahí os lo tengo explicado. Estas plantas de aquí decimos que son homocigotas dominantes, ¿vale? Estas de aquí son homocigóticas recesivas porque tienen dos alelos recesivos, y estas plantas de aquí son heterocigóticas porque tienen un alelo de cada. En este caso concreto, y lo mismo para los 7 caracteres que estudió Mendel, decimos que el alelo de la letra mayúscula es dominante sobre el alelo de la letra minúscula, es decir, que el carácter semilla amarilla sería dominante sobre el carácter semilla verde. Que sea dominante significa que estos individuos heterocigotos, que tienen un alelo de cada tipo, el fenotipo que van a tener, aunque tienen un alelo para amarillo y otro para verde, van a tener semilla amarilla porque el alelo recesivo está presente, se puede transmitir a la descendencia, pero no se manifiesta dentro del fenotipo, dentro del carácter. Por eso decimos que es recesivo, está presente, se puede transmitir, pero no se manifiesta. Eso es lo que significa que sea recesivo. El que se va a manifestar es el amarillo, que es el dominante. En todos los problemas de genética mendeliana, generalmente la letra mayúscula se utiliza para el alelo dominante y la letra minúscula para el alelo recesivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos conceptos pues hay que tenerlos en mente. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Mendel, el principio de segregación? Lo que nos dice es que los dos alelos de un gen, ¿vale? En un gen vamos a tener dos alelos, porque repetimos, un alelo viene del padre y el otro alelo viene de la madre. Pues esos dos alelos que tiene una planta en concreto para un gen se van a separar en la formación de gametos. Recordad que los gametos son las células sexuales del individuo, espermatozoides y óvulos, si hablamos de animales, o granos de polen y ovocitos si estamos considerando plantas, ¿vale? Bueno, ahora podemos ya volver otra vez a la primera ley de Mendel, al principio de uniformidad, y aclarar un poco qué era lo que estaba pasando ahí. En la generación P, la generación de parentales de partida, lo que tenemos es que las plantas, las líneas puras, que son plantas con semilla amarilla, realmente tienen un genotipo, ¿vale? De este tipo. Son homocigóticas dominantes, llevan dos alelos A mayúscula que determinan semilla amarilla. Las otras plantas parentales que tienen fenotipo de color de semilla verde son homocigóticas recesivas, ¿vale? Entonces, la generación parental consiste en que cruzamos dos homocigóticos, cruzamos dos líneas puras
que es lo mismo que decir homocigóticos, y lo que vamos a obtener en la F1 es un heterocigoto. ¿Por qué un heterocigoto? Porque este progenitor va a pasar a la descendencia un alelo A mayúscula y este otro progenitor va a pasar a la descendencia un alelo A minúscula. Y fijaos qué es lo que decimos que pasa con los individuos heterocigóticos. ¿Qué fenotipo con F se corresponde a un genotipo heterocigótico? Pues una planta con genotipo de este tipo, A mayúscula, A minúscula, tendrá semillas de color amarillas, porque decimos que A mayúscula domina sobre A minúscula. Estas plantas heterocigóticas con semilla amarilla de la F1 llevan un alelo A minúscula para semilla de color verde, pero no presentan el color verde en la semilla por ninguna parte. Sin embargo, como veremos ahora, sí que son capaces de transmitir este alelo a la descendencia. Aunque ellas no lo expresen, pueden transmitírselo a sus hijos. Entonces, partimos de una generación P, al cruzarla obtenemos una F1, primera generación filial, y si cogemos dos individuos de esta F1 y los cruzamos entre ellos, obtenemos la F2, segunda generación filial. La F2 viene de cruzar entre ellos dos individuos de la F1. Si hacemos ese cruzamiento, lo hemos puesto aquí, lo que vamos a obtener, a ver un momentito, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Mirad, veis este cuadrito de aquí. Este cuadrito de aquí se llama cuadro de Punnett y es un cuadro que se hace cuando queremos hacer cruzamientos en los problemas de genética para saber cómo es la descendencia. Lo que se hace con este cuadro es la segunda ley de Mendel nos dice los dos alelos de un gen se separan para formar gametos. Es decir, que en este gen del color de la semilla, este individuo tiene dos alelos que se van a separar y imaginaos que este fuese la planta paterna, ¿vale? Pues esta planta paterna va a formar granos de polen, algunos que sean así y otros que sean así. Si esta fuese la planta materna, pues produciría ovocitos en los que se separan los dos alelos y habrá ovocitos de este tipo y otros de este tipo. Para saber cómo es la descendencia posible de este cruce, lo que se hace es que se colocan los gametos de un progenitor en vertical y los del otro progenitor en horizontal. Y luego se rellena el cuadro y dentro del cuadro tenemos cómo son las posibles combinaciones de descendientes. Entonces, si este grano de polen fecunda este óvulo, tendremos descendientes de este tipo. Si este grano de polen fecunda este óvulo, los descendientes serán así y lo mismo para estas dos posibilidades, ¿vale? Entonces, estos son los gametos de un progenitor, estos son los gametos del otro progenitor y esto que hay aquí dentro son los descendientes. Para saber cómo son los descendientes de la F2, simplemente contamos cuántos hay de cada tipo y tenemos que analizar cómo son sus genotipos y cómo son sus fenotipos, es decir, qué alelos están presentes y cómo es la manifestación de esos alelos en el carácter que estamos considerando. Esto es muy sencillo y quedaría de la siguiente manera. En la F2 vamos a tener que de 1 de cada 4 individuos van a ser así, homocigotos dominantes con semilla amarilla. Eso es un porcentaje del 25%. 2 de cada 4, es decir, un medio, la mitad, el 50%, van a ser heterocigotos. Y como el carácter amarillo es dominante sobre el carácter verde, estas plantas heterocigóticas tendrán un fenotipo amarillo. Y por último, una de cada 4 plantas va a tener un genotipo homocigótico recesivo, con semilla de color verde. Entonces, fijaos que aquí, al cruzar dos plantas que tienen semilla amarilla, un cuarto de la descendencia, un 25% de la descendencia va a tener color verde. Es decir, que el color verde, que aquí, al hacer este cruzamiento de la generación P a la generación F1, parecía que se había perdido, pero no se había perdido. Porque el color verde de la semilla vuelve a aparecer, en esta generación F1 no aparece, pero vuelve a aparecer en la F2.
¿vale? Y esta es una de las cosas importantes que descubrió Mendel, que los caracteres están determinados por alelos, ¿vale? Que pueden aparecer y desaparecer en las generaciones de esta manera que estamos viendo. Entonces, como resumen, primera ley, le llamamos principio de uniformidad o ley de uniformidad y nos dice que al cruzar dos líneas puras, toda la descendencia de la F1 va a ser uniforme, igual. Segunda ley, le llamamos ley de segregación o principio de segregación de los alelos y nos dice que los dos alelos de un gen se van a separar para formar gametos. Vale, en un siguiente vídeo veremos cómo es la tercera ley de Mendel y de momento para este vídeo vamos a dejar aquí la explicación. Espero que os haya servido y cualquier cosa que queráis comentar me la podéis dejar en los comentarios. Chao.